El doctor Omar Villalba, que está indispuesto y me dijo que iba a seguir la reunión por el Zoom, me pidió que coordinara esta reunión. Así que bienvenidos a todos los que están acá presentes, que ustedes en algún momento lo van a poder ver, y a todos los que están en el Zoom, que son muchos y los hemos visto y escuchado todo este rato entretenidamente. Bueno, lo voy a presentar rápidamente al instructor Ramón Cuadra, cantera. Nació en Trinidad, no voy a decir el año, después si tú querés. Y su madre lo llevó al taller de José Luis Zorrilla a los 7 años y quedó, yo supongo, muy conectado con la familia Zorrilla desde siempre. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas, estudió Historia del Arte con Francisco Federico Moller, fue director del Museo y Centro Cultural Dr. Pedro Figari de la UTU y generalmente trabaja con bronce y mármol. Muchas obras de carácter religioso, algunas voy a decir acá. Jesús el Señor resucitado es una de ellas. El Santo Cura de Ars en mármol que está en la Catedral Metropolitana. Y monumentos a Alberto Candó, a José Soler, a Romeo Gavioli, un medallón del padre Ereño, el cura que estuvo siempre en la Unión y está en la iglesia de San Agustín o de la Medalla Milagrosa, y le has hecho trabajo para la tumba de Damaso Antonio Larrañaga y de Francisco Bauzá. En 1978 recibió el primer premio de escultura del Ministerio de Educación y Cultura. Músico, poeta, escultor, investigador. Entonces te queremos escuchar la charla de hoy. No se escucha nada, ¿eh? No se escucha nada. No, no llega nada, no. ¿Vieron lo que es tener pila? A ver, Ahora sí. sí. Bueno, en cuanto a lo que es la estatuario de los médicos que se le han hecho, que le han hecho un homenaje, ¿no? Saben que nosotros tenemos algo que no nos damos cuenta, que es un museo al aire libre, un museo de esculturas y un museo también de pintura, porque si ustedes verán, hay en muchas plazas unos paneles de cerámica donde aparecen obras de arte de diferentes pintores muy interesantes. Es decir que nosotros vivimos en una ciudad que tiene también un museo, es decir, somos parte de ese museo, de esa ciudad. Y es menester que nosotros cuidemos las obras de arte que hay ahí, por lo importante que son. Y además testimonia lo que ahora nos gusta llamar el patrimonio, es nuestro patrimonio artístico, pero es artístico, material y es también espiritual. No les dije inmaterial, vieron que me salteé, les dije espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reconocer un patrimonio artístico que sea material, una escultura, ¿no? Un monumento. Ese monumento al artista le dice una cosa, a mí me dice otra cosa, a la ciudad
le dice otra cosa, y eso también es un patrimonio, es el patrimonio espiritual, lo que nosotros, como colpille, dicen los italianos, como golpea en nosotros esa obra de arte. Entonces tenemos un patrimonio material, tenemos un patrimonio inmaterial. Por ejemplo, el himno nacional es un patrimonio inmaterial, aunque está materializado porque está escrita la partitura, ¿verdad? Pero es también espiritual, porque cuando nosotros lo oímos, a nosotros uruguayos nos dice una cosa, a los argentinos otra y a los portugueses les dirá otra. Imagínense en un partido de fútbol, ¿no? Cuando hacen sonar el himno nacional. Lo mismo pasa entonces con nuestras esculturas. Cuando son nuestro patrimonio, que está en el museo al aire libre, cuando nosotros las vemos también nos dicen algo, nos cuentan algo y nos retrotraen. Cuando uno lo mira, uno recuerda algo, le gusta, le abre el corazón. Bueno, eso es lo que se llama el patrimonio espiritual. De ese patrimonio espiritual, el primero que habló fue mi querido Pibel Devoto, cuando escribe el catálogo de Severino Pose en la exposición que hizo en 1963. A finales del 63 se hace una exposición de Severino Pose y Pibel Devoto dice, el que pertenece con su obra al patrimonio espiritual de la nación. Pues, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, que todas estas esculturas que nosotros vamos a repasar pertenecen a ese patrimonio material y espiritual de nuestra nación. Yo no los ordené por año a los monumentos, solamente vamos a ver los monumentos que están en Montevideo. Quizás hayan puesto algún otro que se me escape, por lo tanto es una charla que está abierta para próximas charlas. No lo ordené por los años que aparecieron, sino lo ordené por los autores. Y hay algunos autores. El primero de todos es Belloni, que en 1937 recibe un encargo para hacer el monumento al doctor Morchio. Había una comisión, que hoy, antes de comenzar la charla, les dije que se contagiaran de hacer comisiones para mandar a hacer monumentos, porque yo quiero hacer algunos, ¿no? Bien, había una comisión de homenaje a Morchio y en 1937 le piden a José Belloni que haga un boceto sobre la figura de este hombre que se dedicó mucho a la medicina de lo infantil, no a la pediatría. Entonces, en diciembre de ese año la comisión le aprueba el boceto donde aparece la figura de Morchio y un niño que obviamente habla de lo que se ha dedicado, que es la pediatría. Al año siguiente ya está inaugurado el monumento. Fíjense que Belloni aquí hace una mixtura. El retrato de Morchio y el niño. El niño, saben que es alguien que leí que le posó, pero ahora no me acuerdo quién es, pero prometo que se los voy a conseguir. Morchio, como les decía, hace una mixtura entre el gran médico y también el niño que pone, haciendo lo que se llama una composición, haciendo una unidad en la escultura de estas dos figuras. El gesto apacible de Morchio, ¿no?, que nos presenta al niño que ha salvado, que ha curado, y esa enorme túnica que nos remite un poco al sentido clásico de nuestra escultura. Ustedes saben que Belloni representa aquí en el Uruguay la escultura naturalista. Es el heredero de Juan Manuel Ferrari. Juan Manuel Ferrari y enseguidita Belloni.
Y Belloni ha tomado muchos consejos de Juan Manuel Ferrari. Entonces es un escultor importante, un escultor que desde que comienza su carrera hasta el fin de su carrera va a tener un único estilo. Podrá variar algunas cosas, pero siempre está en un único estilo, salvo en su primer tiempo, cuando estaba estudiando, y luego cuando aparece en 1925 el Art Déco, por supuesto que está muy permeado en la escultura también de Belloni. Pero él siempre va a ser fiel a ese naturalismo y es el escultor que nos va a hablar de la tradición criolla, la tradición del Uruguay, llevándola adelante en su escultura. Aquí, en este monumento, seguimos, Elena, aquí en este monumento se combinan entonces muy bien tres cosas. La composición del médico con el niño y el basamento, que ustedes verán que es una belleza, ¿no? Es uno de los basamentos más lindos que hay. Y saben que Belloni tenía mucha facilidad para hacer lindos basamentos, ¿no?, cuando hacía sus esculturas. Luego el texto de homenaje, y este monumento entonces que está en el Parque Valle, ¿no?, el Parque de los Aliados, el Parque Valle, es uno de los monumentos de médicos que a mí me interesa muchísimo. A ver si hay otra. Bien, ahí tienen otra foto de eso, y ustedes quisiera que vieran, voy a hablar bien como escultor, cómo ha hecho esta composición, ¿no?, estos ángulos rectos, y todo ese sentido del granito que pone Belloni desigual atrás, no hace otra cosa sino que resaltar la figura de este médico eminente, eminentísimo, ¿no? Yo creo que es como les dije ya, una de las esculturas más lindas. A veces cuando voy al parque a soltar a Lucas, que es mi perro, paramos por ahí para poder observar este monumento, porque es uno de los que a mí me gusta mucho. Entonces se inauguró en 1938. Y junto con esto, Belloni hace otro busto que está dentro de Morque. Hace otro busto que está dentro del Hospital Pereira Rosell. Pero yo no entré, sino que esto es lo que nosotros vemos en los paseos públicos. Bien. Otro monumento de Belloni que está muy cerquita es el Dr. Carrer, que a ti te gusta mucho, donde aparece con su túnica. Esto es van a ver que siempre Belloni va a poner una túnica cuando hace un médico, cuando lo hace a Blanes. Es una cosa que le ayuda muchísimo para resaltar la cara o la cabeza, las manos, ¿no?, y para jugar con las líneas. Bueno, el doctor Carrer es muy lindo, y es también muy lindo el basamento, porque fíjense que este monumento, que se inaugura en 1959, en el 59, y que aquí tenía una copa con una serpiente que se la llevó el dueño, todo eso, ¿no?, porque ya no está. Y se vieron que el dueño se sigue llevando la fuentecita. Bueno, pero poder haber hecho en un costado de esa gran fuente que hay ahí, que habría que sacarla porque moja mucho, y poner una escultura, ¿no?, yo estoy dispuesto, pero ponerlo en ese costadito ahí, fíjense que este basamento lo abraza perfectamente y lo integra al paisaje. Es una de las esculturas más integradas al paisaje que hay, porque el entorno es pequeño, pero la escultura se luce. También cuando se lo encargó la comisión, le pidió a ver si hay otra foto, ahí va, le pidió al escultor que apareciera en una actitud, por lo que leí,
de las entrevistas en una actitud pujante, no como alguien que se cae, sino que alguien de empresa, alguien que lleva adelante su vocación. Hay otro más. Y acá podrán ver entonces los detalles que yo les decía de las manos y de la cabeza, que cuando ponemos la túnica, se forman grandes planos, siempre se destaca. Eso es muy lindo. Vieron que es una escultura donde aparecen todos los detalles, no hay absolutamente, si bien está bien conformada plásticamente, no hay nada que tenga que ver con una escultura moderna en el sentido de que se pueda interpretar la mano y no es la mano, sino que están hechas las manos, tal cual es un retrato de cuerpo entero de este médico eminente. Era médico gastroenterólogo. Y se ve que tenía carácter, ¿no? Con él trabajaba Ester de Cáceres, bien. En el Pereira Rossetti. Ester de Cáceres también fue poeta. Era médico, pero también fue poeta. Bueno, era muy amiga de mi madre, ¿no? ¿Te acordás que siempre te cuento? Ester de Cáceres, una gran poeta mística, una de las primeras poetas místicas modernas que tiene el Uruguay. Bien, seguimos. Aquí hay otro monumento que es de 1946, que es del doctor Sanguinetti. Sanguinetti. Y que es de Belloni también. Está cerca de Maturana. Han arreglado la plaza, lo han puesto más al medio, pero quiero que veamos lo que les dije hoy de Morchio. ¿Se acuerdan que yo les dije que Belloni hacía unos preciosos basamentos? Si ustedes se fijan, el busto está integrado a todo el basamento. Entonces, una gran escultura todo. El busto es parte de esa arquitectura que verán al costado, tiene 2 asientos y esto fue muy, pero muy tomado por diferentes escultores en una época donde los parques, los paseos públicos eran muy frecuentados por las personas. Entonces, si vemos a ver qué otro monumento que tiene unos bancos así, es el monumento de Sambucetti, por ejemplo, que es un músico que está en Trouville, en la placita de Trouville. Van a ver que tiene bancos para también tomar asiento, para sentarse, para vivir la plaza, para vivir la escultura, para integrarla. Bueno, esto es también una resolución espectacular de Belloni, porque el retrato, como les dije, queda integrada en una enorme arquitectura. Y, por supuesto, esa arquitectura respondía a una época que ahora ya no responde, o quizá alguien se siente, pero estaba pensado para eso, para el paseo público. Y la escultura, el monumento, como homenaje a alguien que hay que siempre recordar. Por eso el famoso basamento. Vieron que ahora está la idea de poner las esculturas en el piso, ¿no? Entonces uno ve muchas esculturas y todas están al piso. Pero se pedía que estuvieran en el basamento, porque el basamento es lo que separa una realidad de una idealidad. Y en ese medio, entre la idealidad y la realidad, aparece esta figura que nosotros debemos elevar la mirada para verlo. ¿Por qué? Por eso todas las esculturas con los famosos basamentos. ¿Por qué? Porque nos recuerda algo, nos hace bien. Es como nosotros, pero tiene un destaque, ¿no? Entonces, eso es otra de las cosas que también me gustan mucho. A ver si está el busto. Bueno, aquí les puse 2 fotos del busto. Una en blanco y negro era y esta más o menos de color. Dice al doctor Agustín Sanguinetti. Por supuesto que las letras desaparecen porque siempre alguien se las lleva,
pero no por eso debemos dejar de hacer esculturas en bronce. Hay que aprender a ponerlas, ¿no?, en los basamentos para que no se las puedan llevar, porque antiguamente a veces ni siquiera las pegaban, las ponían porque por el mismo peso, pero ahora se las llevan o sacan esto. Pero si no, estamos rehenes de dos cosas, de los que las roban y de los que se les ocurre poner en el lugar que tenía una placa de bronce, poner una de granito negro bueno, José Enrique Rodó, o no me acuerdo de eso, pero vi unas placas así de granito negro, todos arenados con letras. Bueno, es medio cementeril el asunto. Entonces, si pudiéramos volver a eso, está muy bien. Y a ver, espera un poquito. Y un detalle que les quisiera mostrar. En este hueco u hornacina, vieron que se enmarca la figura del busto de Sanguinetti. Porque, vamos para atrás, porque es lo que da la visión, este hueco, de el busto. Para que el busto se vea dentro de todo esto que es el monumento. Recuerden que no es un busto puesto sobre un basamento, sino que es un monumento donde aparece la figura del homenajeado como un busto, como un retrato. Pero el monumento es todo esto. Aquí terminaría entonces, también la cara Elena. ¿Ven? El retrato es precioso, precioso, y muy figurativo. Además, esto es bien del Art Deco, ¿no? Y eso del Art Deco es precioso para hacer basamentos, porque la línea recta hace destacar mucho la figura del busto. La línea recta es algo que a mí me gusta muchísimo. La recta, ¿no? Para mí, igual el ángulo recto, es una cosa que me gusta mucho y que trabajo bastante en mi escultura. Sigamos. Hasta aquí teníamos a José Belloni, el autor de la carreta, el autor de la diligencia, el autor del entrevero, el autor de Nuevos Rumbos. Bueno, ahora tenemos al hijo de Belloni, que es Stelio Belloni, que hace al doctor Atilio Narancio en 1959, en el mismo año que le piden a Belloni que haga Carrer. Y ahí se organiza entonces lo que se llama el Taller Belloni. José Belloni fue maestro de Severino Pose, que es un escultor, es el escultor autor del monumento, entre otros, a Larrañaga, que es el único monumento que hasta hoy no ha sido inaugurado. Se puso en 1978 y nunca se inauguró. No tiene fecha de inauguración. No lo inauguraron. Lo hizo poner Matilde, que nosotros la conocimos con Silvia aquí mucho, que es la esposa de Severino Pose, lo hizo poner, estuvo detrás de eso, lo pusieron como pudieron, porque si ven está un poquito girado hacia la calle Larrañaga, la figura de Larrañaga, que no tenía que estar, bueno, pero nunca se inauguró. Eso para decir que Stelio Belloni fue alumno de Severino Pose, así como Severino Pose había sido alumno del padre de Stelio Belloni, es decir, de José Belloni. Cuando Stelio tuvo ya su destaque como escultor y que se presentó en el Salón Nacional y que hizo el monumento, por ejemplo, el retrato de Morosolio, la mascarilla mortuoria también de Morosolio, que la hizo Stelio, su padre le empezó a dar el lugar dentro de su taller. Entonces ahí se forma el Taller Belloni. Por eso después van a hacer obras conjuntas, como por ejemplo el entrevero, como por ejemplo también la puerta de la Catedral de Florida, que la hicieron entre los dos, entre Belloni padre
y Belloni hijo. Y había un proyecto que era el monumento Artigas de Minas, que lo llevaron adelante los Belloni, y que José Belloni le dijo a Estelio: me gusta tu proyecto. Entonces Estelio lo hace, que es ese monumento enorme que está en Minas. Este es el monumento al doctor Narancio. El doctor Narancio era pediatra. Por eso aquí aparece un relieve de eso. Pero también se dedicó mucho al deporte, estuvo muy ligado a la, valga la redundancia, a la liga de fútbol y todo eso, y a todo lo que tiene que ver con el deporte. Por eso el ala, esta enorme ala de triunfo, que está hecha en un sentido también de Art Deco. Esta escultura está cerquita del Estadio Centenario, no sé si la han visto. Y también aparece con un signo médico, la túnica, ¿no?, que siempre van a usar los Belloni y que lo van a hacer muy bien. Pero donde se destaca, a ver si hay una foto, sí, pero acá entre luz y sombra van a ver, pero vieron que la túnica no es como que estuviera dentro de una barrica, sino que se destaca la forma de abajo. Porque si no, eso es lo que hace que la escultura esté vestida y no sea una imitación, ¿tá? Yo no sé si pasa esto cuando uno está con la túnica, no tengo idea, pero lo que sí sé es que tengo que dar la idea que debajo de la túnica hay una pierna, que no es un maniquí que tiene una túnica puesta, ¿no?, que no es algo blando, sino que hay algo debajo. Y esto es lo que manda, entonces esto es lo que hace Estelio, bueno, Belloni cuando lo van a ver, cuando lo vean. Y hay una cosa que les va a recordar algo. Ven que Atilio Narancio tiene los brazos así, y si van a ver el busto de Morchio que está en el Pereira Rosell, tiene casi esa misma posición de las manos. Esa posición apacible de pensar, de ver. Bueno. Evidentemente que no podía quedar sin monumento a alguien que era muy importante, don Alejandro Gallinal. Y se lo encargaron a José Luis Zorrilla porque era muy amigo, además, muy amigo de don Juan Zorrilla, y don Alejandro Gallinal había colaborado mucho con José Luis Zorrilla, porque la primera escultura, o la segunda escultura pública, pero pública, porque la primera fue un Sagrado Corazón que está en Mercedes, que se lo encargaron los Artagabeitia. Pero la primera gran escultura que se inaugura en 1925, no, es el monumento a la batalla de Sarandí, y se la encarga y paga todo, la costea, don Alejandro Gallinal, que era muy amigo. Yo me acuerdo de, no sé si vos la viste en casa una vez, a Clarita Gallinal, que venía, era igualita al padre, venía de tarde, pero Juan sí se acuerda, venía a tomar el té con mi abuela, igualito a su papá, y era una persona exquisita. Entonces le encargan a José Luis que haga un monumento a don Alejandro Gallinal, que es el que está en la Rambla y Gallinal. Él presenta dos proyectos, uno con un relieve y otro con un busto. Usted sabe que busto se llama en la pintura y busto se llama en la escultura. Es una figura que llegue hasta aquí. Eso es un busto. Cuando hay hasta acá es una cabeza. Y un busto puede ser un retrato y una cabeza puede ser un retrato. Pero busto es hasta la mitad del cuerpo. Entonces, José Luis hace este proyecto y eligen, por supuesto, que es el que ustedes ven. Vamos a verlo.
Aquí hace otro dibujo. Estos están sacados de... Espera. Aquí hace otro dibujo donde lo proyecta ya con las palmeras. Esto para ver cómo los escultores estudian o estudiamos el lugar donde hay que ponerlo, cómo se pone, cómo se dibuja. El dibujo es la base absolutamente de todo. Acá están las luz, sombra, las palmeras, todo. Y la referencia de la altura de la escultura es esta figura que está al lado. Es siempre la referencia que da. Esta escultura la van a hacer, entonces ahora sí, en granito, guasubirá, y luego va a tener un enorme texto y un preciosísimo retrato. Yo cuando paso por ahí digo, qué lindo que es ese monumento, porque no sé si se dieron cuenta que les va a hacer acordar a uno que yo ya les mostré. ¿Cuál es? El de Sanguinetti. Cumple la misma función. No es un busto puesto sobre un pedestal, sino que es una escultura. Vamos para atrás, Elena, a ver. No, para adelante. Ahí, hasta acá. Sino que es una escultura que contiene un retrato. ¿Quedó clarito eso? ¿Está bien? Bien, que quedó bien. Entonces, ahora sí, seguimos. Acá está el retrato de Gallinal, que es uno de los más lindos. Y después, que ha hecho en la escultura José Luis, sin lugar a dudas. Es un retrato que es precioso. Pena hizo el retrato de Alejandro Gallinal en la Plaza Sarandí de Florida, donde está el monumento a Sarandí de José Luis. Hay un retrato del doctor Alejandro Gallinal, que es de José Luis. Era médico general, sabría de todo. Yo me acuerdo de los cuentos de mi abuelo, pero bueno, cuando sé que en el campo, cuando él iba, se ocupaba mucho de la gente sobre todo que había tenido hijos, que estuviera limpio, pues se acuerdan que en el campo a veces atendían las no sé cómo se dicen, las parteras, las matronas, entonces que estuviera muy así. Eso yo me acuerdo de los cuentos que hacían. A ver, vamos a mirar, ahí está, este es un perfil, una foto que yo saqué en la noche más o menos, pero me gusta muchísimo, porque hay otra cosa. Belloni hace las esculturas de una manera y Zorrilla de otra. Zorrilla, por supuesto, que tiene la impronta de Burdel. Y entonces hay que aprender a leer eso que siempre. Mire, José Luis, como todos los burdelistas, como Moller, como todos, va a tratar de que todo esto quede envuelto en una única línea. ¿Saben por qué? Porque piensan, o siempre se piensa, algo que yo siempre digo y que me gusta porque lo aprendí de ellos, que la escultura es una arquitectura. Por eso hay que arquitecturizar la forma. Es decir, mirar en la naturaleza, pero mirarlo desde una forma arquitectónica, de una forma constructiva. Entonces José Luis construía esa escultura. Por eso cuando uno mira una escultura de Belloni, una escultura de Zorrilla, son perfectos los retratos, preciosos, pero uno los lee diferente. Uno busca ese naturalismo, el otro con ese naturalismo sí busca ya, como es José Luis, la arquitecturización de las formas. Vamos para adelante. Bueno, aquí hay otro, espera un poquito. Y está tallado arriba, que es muy lindo, por eso es lo que le da el nombre, Alejandro Gallinal, que, a ver, en el boceto, para atrás, siempre estuvo en el otro, aquí aparece, y miren cómo estaba acá. Un medallón así está puesto en una placa en 18 de julio, ahora que me acuerdo, cerca donde está el monumento a Uribe, en el ministerio, ¿está? Es un medallón que lo hizo también
a esa placa preciosa, lo hizo José Luis Zorrilla, ¿tá? Toda la placa también. Pero vieron cómo cambió. Acá, ¿qué pasaría? Sería todo redondo. Ahora aquello de Humberto Meguet, ¿no? Ahora que todo gira, vamos a girar un rato, ¿no? Entonces, al poner así, no quedaba bien. Había que romper esta estructura. Entonces, aquí. Pero miren, al tener un retrato, una forma, esto ayuda. Vieron todo lo que hay que pensar, lo que hay atrás de una escultura. No es hacer una cosa y ponerla arriba. Bien, seguimos con don Alejandro Gallinal. Y acá viene, ¿saben quién es este? Tú escribiste un libro, Soca. ¿Sabes quién lo dibujó? José Luis Zorrilla de San Martín. Esto es Soca por José Luis Zorrilla de San Martín. ¿Por qué? Porque aquí ahora vamos a hablar. Pero yo podría dar una charla toda solamente de eso. Aquí se inauguró un monumento muy lindo que es el monumento a Soca de Antoine Bourdelle, que llevó adelante uno de sus alumnos a su muerte, lo amplió. Que es muy lindo. Pero acá en el Uruguay no cayó muy lindo. Nosotros ahora, tú lo rescatás, pocos hablan del monumento. Fue como un poco duro ver ese monumento, no les gustaba. Fíjense que se inaugura en el mismo año que se inaugura el monumento en el 38 de Morquio, ¿no? Y es totalmente diferente. Ese Bourdelle, que ahora lo vamos a ver, no gustaba mucho. Entonces, por eso van a ver que nosotros tenemos dos como monumentos a Soca. El monumento precioso de Bourdelle y este, que es muy lindo también, a ver, que está en Rivera y Soca, que hace José Luis Zorrilla de San Martín. Que tú lo conoces, también lo habrán visto, que es un perfil de Soca que busca, si bien tiene toda una cantidad, una estructura que viene también de Bourdelle, que fue el profesor de José Luis Zorrilla, el maestro, miren la corbata con sus arrugas, nadie se pone una corbata así tan arrugada, ¿no? Pero es necesario para jugar con el juego de la plástica aquí, si no queda algo duro. Entonces, José Luis jugaba con eso. Bueno, a ver para adelante, no, para atrás, ahí va. Vieron, el retrato al carbón, yo puedo cederle a quien quiera después una cantidad de dibujitos que hizo para llegar a este. El retrato al carbón nos muestra un Soca pensativo, un Soca, ¿no? Cuarentón, cincuentón, quedaría, no sé, ¿qué te parece, no? Un cincuentón bueno. Y José Luis lo plasma entonces ahí va, en este precioso relieve que está en Rivera y Soca. El dibujo está en la familia Zorrilla. Está guardado, ahí guardado, no sé si lo tiene alguien o lo dejaron en el taller, eso tengo que preguntarlo, pero se puede ver y se puede conseguir, se puede sacar una foto mejor, ¿no? Tengo una foto de cuando hicieron el inventario. Sigamos. Acá aparece Bourdelle. ¿Saben que a Bourdelle que es un gran escultor, uno de los más importantes que tiene la historia del arte, que trabajó con Rodin y que luego, diciendo de que él pensaba diferente a Rodin, se emancipa del taller, crea su propio taller, habla del arcaísmo, de las formas, habla de la estructuración arquitectónica, como le dije, y luego se dedica a dar clases. Y del Uruguay tiene muchos alumnos: José Luis Zorrilla, Antonio Pena, que allá está la nieta, Gervasio Furet Muñoz, Bernabé Michelena, que llega pero que no puede tener una clase
directa con él, porque es en el 29 y ya Burdel se muere, y Germán Cabrera, que sí tuvo clase con Burdel. Fíjense la cantidad de alumnos que tuvo del Uruguay. En Buenos Aires se había inaugurado un monumento importante, como es el monumento Alvear, en 1926, que le había llevado a Burdel 14 años de trabajo. 1900. Nosotros no teníamos ningún monumento de Burdel, pero no porque no le hayamos pedido, porque le han pedido varios, entre ellos el monumento al doctor Diguiero, que no lo hizo, ¿tá? Y el monumento al varón de Río Branco, que tampoco lo hizo y que le pidió que lo hiciera un escultor que estaba viviendo en París o que vivió toda la vida en París, que fue el escultor Pablo Magnier. Entonces fue Burdel quien dio la idea de que lo hiciera Pablo Magnier. Pero el Uruguay insistió, y por supuesto Susana Soca, que era muy una gran poeta y además de eso era muy amiga de Burdel, lo frecuentaba, o por lo menos Burdel la conocía y lo respetaba, y Burdel había estado en una cena sentado al lado del doctor Soca, entonces un poco recordaba la cabeza y acepta el desafío de hacer el monumento. Burdel había inaugurado en París un monumento en el año 29 a Mickiewicz, que es un poeta polaco. Entonces ahí él estaba experimentando una escultura donde la forma del personaje y el basamento, ¿no?, además de integrarse, tuvieran un sentido verticalista, vertical. Y que solamente esa forma, esa columna donde se ponía la figura, estuviera adornada o rota su estructura por algunos relieves o figuras. Así pasa con el monumento a Mickiewicz. La misma concepción hace Burdel cuando comienza a estudiar el monumento a Soca, que primero pensaba hacerlo de mármol al busto y de bronce todo el basamento, pero luego deciden que se debe de hacer, y eso ya lo decidió Burdel, de que se hiciera absolutamente todo de bronce. Vamos a ver. Aquí aparece el basamento que se eligió. Porque si ustedes ven en el dibujo, vamos para atrás, Elena, bien, ven que hay otras formas. Y miren cómo aquí aparece una forma, una forma de flor egipcia que habla de la inmortalidad. Y luego, dos figuras que iban, una delante y otra atrás, ¿no? Que son la medicina, y que la otra es la de la habilidad diagnóstica es donde estaba la medicina, porque él hizo muchos estudios, pero la medicina, y esta es la elocuencia, porque él era un gran parlamentario. Entonces aparece la voz hablada y la voz que se capta y la voz que se emite a través de las manos. Cuando hizo es el último de los bocetos que él hace. Vamos para adelante. Pasada el boceto, él lo único que hizo fue ampliar al medio, eso lo ven en el Museo Burdel, al medio, es decir, a la mitad del original, estas figuras, y estudiar el retrato también al medio más chico de Soca. Eso fue lo que hizo. Uno de sus alumnos, que se quedó en el taller a la muerte de Burdel,
junto con Cleopatra Sebastos, que era la esposa de Burdel, fueron los que ampliaron este monumento que llegó acá. Lo primero que estuvo hecho fue el basamento, pero como verán, el monumento no está de la misma manera que lo hizo Burdel, fíjate, vamos para atrás. Burdel había puesto la figura de Soca, el busto, que tiene aquí, por supuesto, el paño, el paño del sabio, y tiene también la guirnalda del elegido, todos estos símbolos que tienen que ver con la antigüedad. Bueno, había puesto el retrato y las dos figuras, una delante y una atrás. Así se fundió hasta que llegó el Uruguay. Entonces en el Uruguay, como están los que saben, hicieron esto, la vuelta de rosca. El frente de la escultura es este. Entonces, pero como el nombre estaba en el costado, ¿y por qué el nombre está en el costado? Porque era una escultura general, ¿tá? Como el Mickiewicz que hizo en París, y ustedes lo podrán ver cuando vayan. Bueno, pero el que sabe vino, recortó y dio vuelta el retrato. Por eso nosotros lo tenemos, porque en el Uruguay siempre está el que sabe, ¿no? Eso es facilísimo, ¿no? Sí, ustedes se ríen, pero es así. No, hay que hacerlo, corta y entonces rompió, pero eso es para una charla que les voy a dar sobre Burdel y el monumento, esto algún día, por supuesto, que durará todo este tiempo, que les mostraré todos los bocetos que hizo, pero esto, que parece tan así, rompió la visión del monumento como lo tenía Burdel. Porque nosotros cuando vemos la parte de atrás de este monumento, vemos unas guirnaldas así y una columna con dos figuritas que están ahí. Pero cuando lo veíamos, vamos para atrás, como lo hizo Burdel, nosotros aquí leíamos, ¿no? De atrás leíamos igual, de los costados leíamos igual, entonces estaba, como se llama, ordenada la escultura. Pero siempre hay alguien que da la nota. Pero con todo este monumento tuvo unas idas y vueltas espantosas. Se habló de una comandita, ¿no? La comandita de los Burdel, porque no lo soltaba, porque Cleopatra Sebastos llevó adelante el monumento, el museo de Burdel. Fue la segunda esposa de Burdel, ¿no? Cleopatra Sebastos. Yo no la conocí, sí a la hija, que es Rodiá, pero Cleopatra Sebastos llevó adelante y tenía su carácter y luchó y había que pagar el monumento. Bueno, el doctor que estaba en la UTU siempre, fue una persona muy buena, el Arias, fue el que llevó adelante, era el presidente de esto, y el pobre luchó con todos, porque claro, la viuda era, yo quisiera una así, era fuerte, ¿no? Llevó adelante el museo, ¿no? Era fuerte. Bueno, miren qué linda que es esta escultura que ahora comenzamos a comprender gracias a mucha gente, y entre ellas allá el doctor que ha escrito un libro precioso sobre Soca, este monumento que de alguna manera lo tenemos a Burdel aquí en el Uruguay, aunque el único monumento que hizo Burdel y que existe en el Uruguay, tanto la escultura como el basamento, es el monumento a Beethoven. Pero como siempre hay alguien que sabe en el Uruguay, el Beethoven lo sacaron, está en el Teatro Solís para que no lo roben, y el basamento lo dejaron allá en el Prado y pusieron un busto de Beethoven de piano, que no tiene absolutamente nada que ver. Y eso se lo debemos a ese busto, a que José Luis, cuando se lo encargaron, José Luis Zorrilla les dijo que él no hacía a Beethoven, que lo hiciera Burdel, que tenía muchos. Y una mujer muy buena que hemos olvidado, pianista, que se llamaba Jochebed Sarabí, fue la que hizo todo posible que Burdel incluso hiciera el basamento
y como para poner su escultura y su escultura. No faltaron, hay que leer el diario El Día, no faltaron arquitectos de renombre que dijeron que uruguayos por supuesto, que el basamento no estaba bien. Así que Burdel se equivocó en el propio basamento de su propia escultura. Bueno, ese es el Uruguay. Aquí entonces en el 38 tenemos esta preciosa escultura, seguimos, de Burdel. Aquí aparece la medicina y aquí el Asclepios, ¿no? Y el caduceo de Asclepios, ¿no? Que fue el alumno de Quirón, ¿no? El centauro Quirón, y del otro lado, espera un poquito, esta escultura no la van a ver porque hay un árbol adelante. Así que traten de recordarla como es acá o de verla en alguna foto antigua porque tiene un árbol y nadie lo poda, ¿no? Entonces, esta no la van a ver. Sigamos, sí. Esta de la elocuencia la van a ver porque se puede ver y esta era la parte de adelante del monumento. Y aquí aparecen las frases de Soca y del otro lado dice a Soca. Y miren aquí, d'après la maquette de Burdel. ¿Ya? Eso, el que lo amplió, entonces, con mucho criterio. ¿Y por qué pone eso? ¿Saben por qué? Porque cuando uno agranda una escultura, a veces el escultor ve y dijo, no me gusta, voy a cambiarla, voy a cambiar esto. Esto chiquito queda muy bien, pero grande no me gusta cómo queda, lo cambia. Acá Burdel no pudo cambiar nada porque ya estaba en el cielo, entonces fue imposible. Entonces por eso le pusieron esto y quedó bárbaro. Seguimos adelante. Les dije que le habían pedido a Burdel el monumento a Diguiero y él no lo había hecho. Esto es uno de los primeros monumentos que se inauguran en la década de 1920. Y lo hace un escultor que hemos olvidado, que es el escultor Juan Daniello, Daniello, que también tuvo un poco que ver con ser embajador o agregado cultural, y que conforma dentro de la escultura del Uruguay aquellos escultores que tienen mucho del neoclásico. Este escultor también fue alumno de alguien importante, ahora me estoy acordando, de Víctor Gemito, que es un gran escultor italiano. Pero si ustedes ven que toda la obra de él, miren, a ver, les voy a decir, el monumento a María Estañero de Munar, que está en el Prado, lo que va quedando, porque todos los días le sacan un dedo, es de mármol. Bueno, el monumento a María Estañero de Munar, el monumento a Garibaldi, el monumento al inmigrante que está allá en el cerro. Bueno, todos esos van a ver que tienen ese alineo neoclásico. Y aquí ustedes lo podrán ver y distinguir perfectamente. Estaba el retrato del homenajeado, que es muy lindo. Es muy lindo. Yo vi una cabeza chiquita, no sé quién tenía, o sea, esto. Y es muy linda. Una escultura muy linda. Y luego una figura de mujer, y aquí tenía un niño que se lo robó y se lo llevó el dueño, ¿no? Y nadie lo repuso porque no tenemos que está menos mal, ¿no? Porque no está el yeso, no está el calco en yeso. Pero en el original, a ver, en el original que les puse aquí, aparecía el niño con la mujer. Y vieron que para no hacer un pandán, es muy lindo este monumento, ¿no? No para hacer un pandán acá, para no hacer un pandán, ¿qué pasa? Dejar el espacio y que vibre esto, o sea, que se vea esto, solamente las figuras aparecen aquí. Una mujer que le presenta a su hijo la figura del médico. Precioso. Daniello lo hemos olvidado, es un escultor, bueno, a mí me pone es un escultor que lo hemos olvidado y que dentro de nuestra escultura uruguaya
conforma entonces la parte de aquellos escultores que están alineados junto con Azzarini, junto con Plade, junto con, Azzarini ha hecho muchas tumbas. En la Catedral de Montevideo hizo la tumba de Rivera y de Joaquín Suárez. Azzarini es también el que hizo el Artigas, que está allá en la meseta de Artigas. Bueno, es como una continuidad de ese alineo, la obra de Daniello, que también le hizo el retrato a una amiga nuestra, a Dora Isela Russell, ¿no? Le hizo el retrato Daniello. Entonces, este escultor que, cuando hablamos de la historia del arte mucho del Uruguay, en la escultura que hay que escribir, no se lo nombra mucho, es un escultor que fue importante en cuanto a eso, en cuanto a que mantuvo el sentido neoclásico que habían anterior, que Belloni no lo va a tener, como yo les dije, no lo va a tener, y que tampoco lo va a tener Juan Manuel Ferrari. Bueno, el monumento quedó, espera un poquito, el monumento quedó así, sin el niño, a ver si lo puedo, ahí sin el niño, y yo sé que sacaron un pedazo del mármol de ahí. Está frente a la Facultad de Medicina, de Química, ¿no? Pero frente a medicina, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Era un médico. Este es el que se murió por atender. Alumno de Soque, creo que le siguió, ¿no? Sucesor. Y que murió por atender se murió en batalla. ¿Eh? En el 23. Y en el 26 hacen este monumento. Sus alumnos y sus amigos y sus beneficios. Seguimos para adelante. En 1930 aparece Rux, pero es muy lindo. Las Madres Uruguayas Agradecidas, un gran científico. Esta obra es del escultor Ramón Bauzá. Y aquí hay una cosa, pedestal y escultura es absolutamente lo mismo. Y tiene que ver con algo que yo ya les conté, porque acá tiene, a ver si hay otra, porque acá tiene un banquito y miren cómo lo usan. Hay uno que está durmiendo, que es un banquito para ese sentido de plaza, ese sentido de lugar público, pero de acogida de la gente. Es un busto muy lindo. Ramón Bauzá era un escultor que había nacido en Argentina, es el autor del monumento, a Bartolomé Hidalgo, ¿se acuerdan? Que lo inauguraron frente a la casa de Ponce, ¿no? De Chucha, ¿cómo se llamaba? La que tocaba la guitarra. Beba. Estaba frente a la casa de Beba. Y no faltó quien, una vez me dijeron, bajate frente al monumento a Beba. ¿Cuál es el monumento de Beba a la casa? Y era el monumento a Bartolomé Hidalgo, ¿verdad? Pero vieron que la gente es así. Este monumento, entonces, el mármol de Ramón Bauzá, que también había uno en la Facultad de Química muy lindo, que era de Pasteur. No sé si lo trasladaron o lo dejaron en la vieja facultad. Era precioso, que estaba ahí, también tenía este sentido en el basamento. ¿De Bauzá? No sé de quién es, de Pasteur. Ah, está. Pero Bauzá hizo eso, ese monumento. Y si ustedes pasan por la calle el Malvin, la calle de Bauzá es, ahora me olvidé, bueno, sí, Hipólito Yrigoyen, van a ver que hay una casa que tiene una puerta toda tallada con esculturas, era la casa de Bauzá. Bueno, sigamos adelante. Aquí García Otero, que está en Carrasco.
y es obra, el relieve, a ver, acá. El relieve es obra de un escultor que ayudó mucho a José Luis Zorrilla de San Martín, que era Calazo. Y justamente este monumento se inauguró en 1970 y él se murió en 1970, obviamente que de qué se murió, de leucemia. Y lo tuvo que hacer seguir la obra Federico Moller de Ver. Ahora, a ver, ponele, para atrás. Esto es un monumento espacial. Todo eso conforma el monumento. Lo hizo con el arquitecto Villegas, y hay quienes habían dicho que esto lo había hecho Dieste, pero no lo hizo. Tiene el algo de Dieste, pero no lo hizo Dieste. ¿Tá? Y vieron que si yo les conté que había una escultura como la que vimos anterior de Rux, la escultura y dos banquitos para que se sentaran en el entorno, este monumento espacial hace el entorno, todo el entorno lo hace el monumento. Ya no es un monumento que está en el entorno, sino que todo el monumento hace el entorno. La fuente que está aquí, esta forma, ¿no? Y luego el recuerdo de la figura que vieron que está hecha en cemento, pero también la acción del tiempo despacio cantará sobre sus ruinas, ¿no? Fíjense que, a ver, vieron cómo está muy deterioradito. ¿Ah? Pero miren qué lindo todo ese espacio, es un monumento para recorrer, se llama un monumento espacial. Hay otro monumento espacial más antiguo, que es del año 45, que es el monumento a la maestra, que está en el de Michelena, que está en el Parque Valle. Bueno, eso es un monumento también espacial, es un monumento para recorrer. ¿Tá? Seguimos. Y acá aparece Alfonso Espínola, que está en el Prado, en la calle Santa Lucía y otra, obvio, pero la otra no me acuerdo. Sé que está Camino Castro y Santa Lucía, ahí va. No queda nada más que este entorno que hizo el arquitecto Baroffio, porque el retrato se lo robaron. El retrato lo hizo el escultor Pablo Serrano, que estuvo en Montevideo hasta 1955, y esta escultura se inaugura en 1955. Este es uno de los últimos retratos que hace Pablo Serrano aquí. Acá sí vieron que no es como el de Belloni, que este es un retrato todo apastelado, donde la forma, donde la arcilla, ¿no?, está jugando más que buscar, si bien tiene parecido, pero más que buscar que la escultura tenga algo de la piel, busca que la piel tenga algo del barro, que se note el barro, que se noten los dedos. Estaba Pablo Serrano pasando al expresionismo y ya se iba, luego de ganar el premio acá en el Uruguay, se iba a España y no regresaría nunca más. Muere en 1985 y llega a ser uno de los escultores más importantes de España, haciendo muchísimos monumentos y integrando el paso. Si ustedes van al Prado, sí, no van a encontrar el busto, pero sí van a encontrar el entorno que hizo Baroffio, que lo hizo con adoquines y luego con granito. Fíjese, el busto es muy lindo. Sé que hay una copia en el Liceo de San José, a la entrada, así. En el hall de entrada. ¿Hay alguno? Bueno, bien. Entonces quiere decir que algún día... Sí, este es el de Serrano, y el de Serrano está en la entrada bien.
bueno, entonces habría que hacer una copia, un calco y ponerlo acá con como se debe para completar el monumento y tendríamos otra obra importante de Pablo Serrano, de las últimas que hizo antes de irse definitivamente a España para consagrarse como escultor. Bien, y ahí yo les puse algo que es muy afable para todos ustedes, que lo habrán visto, en 1919, es el Centauro Quirón. El Centauro Quirón fue el que encontró, el que le enseñó la medicina a Asclepius, el que encontró el sentido de curar, la farmacia, todo lo que tiene que ver. Pero era inmortal, ¿sabían ustedes eso? Era inmortal, hasta que sin querer Heracles lo hiere con una flecha envenenada por la ira de Lerna, que fue uno de los 12 trabajos que tuvo que hacer. Nunca se pudo curar. Nunca se pudo curar. Cambió su inmortalidad por el castigo que le había dado Zeus a el dios del mar, a Poseidón o Neptuno, según, por ese castigo, pero se murió. Entonces Zeus, por una obra tan buena, le dio una constelación. ¿Pero qué tiene que ver con la medicina? Mucho. El centauro herido, que es el que cura, porque los griegos, como decís tú, una vez Helena dijo una frase que le había dicho ya Mayol, ¿no? Los griegos lo han dicho todo. Y Helena me dijo una vez, los griegos dijeron todo. Y yo dije, escuchó a Mayol, pero no. El abuelo sí, pero ella no. Los griegos lo han dicho todo. Entonces enseña esto. Está herido y puede curar porque conoce el dolor. Y eso es lo que se llama la compasión. Tengo compasión con el otro que también está herido, como yo. Entonces lo ayudo, lo trato de curar. Y creo que eso conforma, en definitiva, todos estos monumentos que hemos ido viendo alrededor de Montevideo, porque todas esas personas tuvieron la compasión de pensar en el otro. Sentir el dolor del otro para poder aliviarlo. Hay quienes dicen, bueno, yo no me puedo enfermar de tal cosa para curar al otro. No, no se trata de eso. Es de compasión, ¿no? De tener una comunión, una unión común con él, de tal manera que pueda ayudarlo y el otro dejarse ayudar. Bueno, cuando ustedes entran en la facultad, este cuadro de 1919, que es parte de toda una decoración que iba a ver, que lo hicieron Vicente Puig y Antonio Pena, tu abuelo, y Antonio Pena, les recuerda entonces esa misión tan linda que tienen de la vocación que les ha dado, que es esta, la de tener compasión con los demás, para poder formar, para poder ir adelante a hacer mejor el mundo, mejor los seres humanos, darle la alegría de vivir, la alegría de sentir, la alegría de sacarle aquello que nos pesa, que es el dolor, eso que han hecho todos los médicos. Entonces, creo que con esta preciosa imagen del centauro Quirón enseñando, podemos terminar esta charla que nos ha evocado a aquellos médicos tan grandes, pero que abre el camino para otros médicos grandes que también hay acá entre nosotros, grandes médicos que nos ayudan, y que aquellos otros médicos que también vendrán para hacer el bien, y como el centauro Quirón entonces podrán quedar en el cosmos de nuestro recuerdo, de nuestro agradecimiento y también en el bronce eterno de alguna plaza. Muchas gracias.
el presidente de la sociedad, Omar Villalba, quiso que el doctor Turnas, que está acá presente, mostrara algunos monumentos a los médicos, pero desde el punto de vista médico. Bien. Y tú lo hiciste, porque yo aprendí muchísimo, yo hablo por mí, desde el punto de vista escultural, plástico, y yo aprendí muchísimo de ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. De eso se trata, de que todos nos unamos, de tener un poco de eso, de esa compasión, de ese unirnos todos, porque la medicina tiene del arte y el arte tiene de la medicina. Por eso es que hay tantos pintores médicos y escultores médicos, y por eso, como decía Talich, que lo iba a poner aquí como una chanza para decir de que mandaran a hacer monumentos que faltan, como el de Talich cuando me posaba. Una vez a mí me dio por recetar. No sé por qué se ríen. Y receté al padre Juan, que tenía un problema acá, de tener que echar algo te mandé, no me Espador. Espador. Y él se lo puso y vino con el de este tamaño. Yo me sentí tan mal. El Juan médico fue allá, fue a todos los lugares, le mandaban y no. Entonces venía Talich 2 veces por semana a posar a mi taller. Entonces llega Talich y le digo, tengo que hacerte una consulta. ¿Qué pasó? Le receté a Juan que se echara Espador, donde escuchaba. Le quedó el coso así, y yo ahora estoy preocupado, pobre, porque he dejado el cuello espantoso. Dice, y no sé cómo se arregla, no dan con la tecla. Entonces la primera pregunta está, dice, ¿y tú por qué recetaste? Él estaba sentado y yo acá, atención, porque los escultores también recetamos. Nunca más habló. Pero lo vio a Juan, le dio algo y lo dejó perfecto. ¿No? Lo dejó perfecto, una cosa de Dios, así que ya me quedé bien porque no fui tan malo en la receta porque me ayudó. Bueno, lo iba a traer a Talich, les contaba como para hacerles una chanza de que hicieran, mandaran a hacer más monumentos a los doctores, porque como les dije, falta, y algún día tendrán ustedes en ustedes, ¿no? Eso no sé. La cuestión está... No, faltarán, no importa porque agrandamos. Pero hay una cosa, la cultura tiene el arte tiene de la ciencia y la ciencia tiene del arte. El arte necesita de la ciencia, ¿no? El estudio, el estudiar. Vieron que yo les conté más o menos cómo se hacía una cosa, que no es que vengo y hago una cosa, no, hay que tener la valentía de estudiar, la rigidez de estudiar. Yo soy un poco rígido, lo que fueron alumnos míos, pero ya está. Sabe de que a mí me gusta, esto es así, esto es así, esto es así. Ya estuve allá y una alumna mía no sé cuántos meses haciendo un caballo, que creo que salió el caballo trotando, pero quedó muy bien, ¿no? Eso es lo científico. Y luego, lo creativo. Y el médico también tiene un poquito de eso. Porque siempre decía también Talich, que mientras posaba, fíjense, todos mirábamos y girábamos el cosito del microscopio, porque tenía alrededor una cosa verde que ¿cómo se llama? Hongo, ¿no? Pero vino otro artista miró y dijo, ¿y por qué siempre hay hongo? Segundo con ese micrófono de vuelta, porque ahora es que ya no me manda. Entonces vino otro y dijo, ¿pero por qué siempre hay hongo? Y ahí, decía Talich, ahí el artista pudo mirar otra cosa más. Y otro cuento que hacía, había uno sentado abajo de un árbol, ¿no? Con otro, y cayó una manzana, ¡pum! Dijo el que estaba al lado de este, está podrida. Y él, que se había comprado unos zapatos nuevos, preciosos, los revolvió en el dedo pulgar, lo tiró hacia arriba y cayó. Dice, estos zapatos son nuevos, y cayeron. Y no están podridos. Hay algo más, ahí el artista.
Entonces, en el médico existe eso también del arte. Por eso es que los médicos pintan o hacen esculturas. En el sentido, porque las vocaciones están unidas, concatenadas una con la otra. Así como necesitamos los artistas ese estudio sistemático y fuerte de la ciencia no está negada con el arte. La ciencia es un arte. Por eso es que los griegos, que lo han dicho todo, hablan del arte de curar. ¿Vieron? Y los también de hacer poesía, ¿no? Que es una de las formas de arte, porque la forma de arte es mucho, ¿no? Eso es muy lindo. Pronto. Vamos a escuchar entonces. Una pregunta. El escultor Pablo Magnier era familiar del doctor Fernando Magnier. Tío. Porque si no hablan acá los que están en el sur. Pablo Magnier era tío del doctor Magnier, Garzón. Era uno de los grandes escultores, tan importante, pero nosotros no tenemos esa dimensión, que es el único que integró la Academia Francesa. Entró el mismo día que Clemenceau. Porque el padre de Fernando fue embajador en París. El padre de Fernando fue embajador. El hermano del embajador era Pablo. Y el hermano de Fernando fue pintor, que se llamaba Pablo Magnier, también se arman unos líos, ¿no? Claro, del padre de Magnier, el Pablo Magnier, el escultor, era hermano del padre del médico Magnier. Hermano del embajador. Pablo Magnier Algorta, muy bien. Eso era el Pablo Magnier escultor. Pablo Magnier Algorta. El otro era Pablo Magnier Garzón. También, Pero gran escultor, sí. Le quería decir, primero agradecerle Por favor. Porque aprendimos todo mucho, yo por lo menos igual que la misma. Pero que los médicos, aunque no hagan otra cosa, hacen arte con la profesión. Muy bien, por eso es lo que le decía. De eso estábamos hablando. El arte de curar, y están unidas entonces las dos cosas, porque el médico ve a veces cosas y se le ocurre una cosa. Y ahí el arte es entender al paciente. El arte es, muy bien, se puede traducir como el entender al paciente. El arte, la facilidad, dicen los griegos también, la facilidad para hacer algo. Y una de las cosas es la facilidad de entender al otro. Por eso yo hablaba de eso, de la compasión, ¿no? el arte. Que la vida es corta, el arte. Por eso, pero viste que alguien que tenía la inmortalidad, al estar herido, como es Quirón, tiene la mortalidad y cambia su inmortalidad para no sufrir, pero para también poder ayudar. Por eso su herida nunca se va a curar. Qué bien que estuvo Pena en poner al centauro Quirón en la facultad, ¿no? La verdad que es maravilloso ver eso. ¿Quién pidió la palabra? Una consulta. Sí. Con respecto al monumento. Tenés que agarrar el aparato. Tenés que agarrar ese aparato, sí o sí. No, con respecto al monumento a Spínola, una peculiaridad que no sé si es cierta o no, pero es lo que contaba la hija, que el monumento estaba compuesto por la exedra, el busto y el ciprés. Eso es verdad. Puede ser. Eso es verdad. Porque el ciprés representaría la llama que el doctor, de la vela, que el doctor dejaba encendida toda la noche, por si alguien se sentía mal, no tuviese pudor en tocar y llamar a su puerta a cualquier hora de la noche. Eso contaba María, no sé. Sí. Tiene que ver, se lo van a cortar, creo que ya cortaron uno, pero no importa. Pero sí, tiene que ver porque es eso, como yo te dije, es el monumento que integraba absolutamente todo, sí. Y hay otra cosa, yo no sé, este médico no era el de San José que curaba en el patio con una silla bajo de la parra. Él primero estuvo en el lazareto,
estuvo en Las Piedras y después de Las Piedras fue a San José. Curaba, ahí en el Museo Histórico Nacional hay unas higueras donde decían que él se sentaba y ponía los pies en una palangana con salmuera y después seguía atendiendo a los enfermos, perdón. Bueno, está bien. O sea, Spínola tuvo la suerte de tener 2 hijas, una que se ubicó en las altas esferas del poder y hizo libros sobre Spínola, monumentos, bustos, etcétera, y otra que tuvo una imaginación muy grande y contó muchísimas cosas de Spínola que no sé si son ciertas o no, que era Esther. Claro. ¿Viste todo lo que me falta? Una Cleopatra y 2 hijas como esa. Está bien. Qué difícil es hablar por la televisión. Miguel Cerro, pero primero tenemos a Beatriz Rojas. A ver, Beatriz. Bueno, ¿me escuchan? Habla más fuerte, Beatriz, habla fuerte. Bueno, hoy aprendí una cosa muy importante. Me había ido yo a hacer un posgrado de algología a la Universidad Complutense de Madrid. Y allí los españoles me contaron y me enseñaron de todo. Pero no sabía, hasta hoy, de que el sufrido, el que tiene el dolor, tiene mejor aptitud para calmar al otro. Es un mensaje muy interesante. Con ese último cuadro que nos mostró, inspira indudablemente a cualquier algólogo, porque nosotros somos un poco médicos y otro poco brujos. Muchas gracias por la enseñanza de hoy, que el Muchas sufrido gracias a ti. es capaz, Hay que recordar es capaz. que quien conoce el dolor puede aliviar el dolor del otro. Por eso los Exactamente. griegos no se equivocaron al poner ese precioso centauro Quirón que enseña, pero enseña herido, y justamente herido Exactamente. con una cicatriz que no se cura. ¿Por qué? Porque está siempre abierta para comprender el dolor de los otros y poder seguir ayudando. El dolor y el sufrimiento, Y el las dos sufrimiento. cosas. Muchas gracias. Gracias. Si querés hablar algo, adelante. ¿Me dijiste a mí, Alberto? La palabra Cerro. Ah, sí, 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 sí. Bueno, en primer lugar, agradecer una charla estupenda, llena de vivencias auténticas y una manera de vivir el arte realmente contagiosa y realmente envidiable. Felicitaciones por esa condición de vivenciar de la manera que lo haces el arte y transmitirla de esa manera. En definitiva, reitero que te felicito sinceramente, porque es maravilloso descubrir una persona con esa virtud, con esa capacidad. Te quería decir una cosa muy simple, y es constatar cómo las palabras con las épocas cambian y quieren decir lo mismo. Porque fíjate que en la época más actual, nosotros descubrimos la palabra empatía, que es una palabra que incorporamos en nuestra práctica diaria y que es la misma palabra del mismo significado que la que tú usabas. Es decir, cómo en la medicina, como en las disciplinas que tienen que ver con la sensibilidad, cambiarán los términos, pero el concepto es igual, es idéntico. Esta intervención con esto que yo menciono busca neutralizar el efecto de las modas, que en general las modas encierran eso, ¿no? Conceptos que aparentemente son nuevos y que simplemente reiteran viejos modelos que ya fueron dichos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, gracias por esto. Y recuerda siempre, los griegos lo han dicho todo. Patricia Destro, si tú querías decir algo.
Está todo dicho. Pat. Se creyó que a tierra. No, yo quiero agradecer a la posibilidad de conocer y de unir, como estás diciendo tú. Y me acuerdo de Malva Bengua con un poema que dice: solo quien sufrió templó el alma para poder ayudar, ¿no? Exacto. Pero nos debes una charla de todos los que posaron, las anécdotas, que esas son muy, muy, muy sabrosas. Y además esto fue un compendio y un repaso de lo que han escrito otros compañeros. En el caso de Turnes, por ejemplo, yo aprendí de Narancio que hipotecó la casa, ¿verdad?, para que fueran... Contalo tú. Le llaman el padre de la victoria, y eso es lo que dice el monumento, porque en la Olimpiada de 1924, primera Olimpiada en que participó Uruguay y la ganó, él hipotecó su casa de Maroñas para que pudieran ir a hacer el viaje. Eso contrasta con lo que es el fútbol de hoy y lo que ha sido la historia de los dirigentes de fútbol actuales, muchos de ellos procesados por apropiarse de fondos ajenos. Él puso a disposición sus bienes para facilitar esto. Además de ser un gran pediatra. Un alma noble. Un alma noble, un alma buena. Eso lo aprendí en tu libro. Yo necesito el libro. ¿Cómo no? Lo vas a tener. Nedi Varela, si tú quieres hablar, tenés la palabra. Nedi. Quiero agradecer la maravillosa exposición que realmente disfruté, y además, a medida que iba hablando el profesor, yo iba pensando cuánto compromiso, cuánto amor por los maestros, cuánto amor por los que nos antecedieron y dejaron un ejemplo importantísimo para todos. Realmente faltan muchos, ¿no? Lamentablemente, pero eso en granito, en piedra, que trasciende, que nosotros pensamos que van a trascender la eternidad. Lo que sí me duele terriblemente es esa destrucción de los monumentos de bronce. Me da un dolor, pero espantoso, porque es como que nos cortan a nosotros las manos, los brazos. Es terrible. Yo no sé cómo podemos detener esas mutilaciones a esos hermosísimos em, muestras de nuestra historia. Me duele pasar por la carreta y le faltan todas las partes de la carreta, los arreos, todo lo que era finito lo cortaron todo. Realmente no sé de qué forma se puede detener, pero igual creo que el valor que tú le has dado a la exposición es realmente maravilloso, y yo estoy muy agradecida. Así que bueno, a seguir adelante, y que ojalá otros sigan con esta tarea, que no es nada fácil, pero sí muy, muy encomiable, para que otros ojos puedan ver a esos grandes maestros de la medicina. Muchas Muchísimas gracias. Y yo creo que hay que hacer una cosa. Se rompe un bronce, hay que reponer un bronce. No hay que dejar, no es porque está el fundidor allá y yo le quiera dar trabajo, sino que, y así me da ese descuento, sino que hay que a un bronce que se rompa, poner un bronce, porque nosotros tenemos que pensar en el ser humano, que tiene que cambiar también. Entonces, si nosotros se rompe un bronce y ponemos un pedazo de cemento, o como han hecho, no es pedagógico tampoco para el pueblo. El mal se vence con el bien, y lo que parece espantoso que se corta, bueno, muy bien, se vuelve a poner porque se cree en el ser humano. Y nosotros, el día que dejemos de creer en el ser humano, es cuando vamos a
no van a haber más médicos que hipotecan una casa para que pueda haber una cosa tan noble. Entonces, siempre creer en el ser humano hasta el último momento. ¿Y yo qué hago con él? Bueno, hola. Yo lamentablemente estoy en el auto, no pude asistir en forma presencial, pero pude escuchar esta maravillosa charla. A Ramón lo conocí por un ratito nada más en la exposición de Marnels, estando con Silvia, y rápidamente te das cuenta que es un tipo súper inteligente, con un montón de conocimientos y de anécdotas, y súper divertido. Pero hoy además comprobé que es un excelente docente, ¿no? Que es su profesión, pero lo vivimos. Ramón, vos tenés que publicar esto, no sé si lo has publicado, o si vos esto lo tenés que escribir y que publicar. Todo este conocimiento no puede ser perdido. Es lo que te quería transmitir y agradecerte. Y bueno, y de acuerdo a lo que hablamos con Silvia, ese almuerzo que tuvimos en la exposición de Marnés, decirte que me llegaron picotazos de tu conocimiento. Ah, bueno. Esos picotazos. Te mando un beso. Puente Palermo de Ollero a Lori sabe que son. Pero muchas gracias y bueno, yo hago docencia de la pasión que tengo del arte, o sea, no hago nada más que contar la pasión de mi vida, que es el arte. Yo siempre me pregunto una cosa, mire, le voy a contar. Si Dios me dijera, tenés que volver, como dice Juana, ¿qué querés ser? Yo sin dudar le diría, quiero ser escultor. Sin dudar. Yo soy alguien que amo profundamente mi vocación de escultor, que todas las noches agradezco de que Dios me la haya regalado, pero por la escultura he conocido todo. Todo, absolutamente todo lo que ustedes quieran. Y recuerdo que mi madre siempre me decía, si sos escultor tenés el consejo, tenés que vivir como escultor, pensar como escultor, estudiar como escultor, hacer pichí como escultor, todo como escultor. Eso fue desde niño. Y así yo me comprometí a ser escultor. Yo no entiendo nada sin la escultura, pero por la escultura puedo comprender todo. La escultura me ha hecho de que yo hoy esté charlando acá con ustedes y pueda conocerlos, que es una cosa preciosa. Eso por la escultura. Si no, no podría. Por la escultura conocí a Silvia, por la escultura conocí a Elena, conocí a su mamá, que era excelente, una santa, conocí a su tío, conocí a toda la familia Pena. Porque un día me llegó un libro de Pena que me trajo, madre, qué lindo escultor que tenía que ver con Burdel. Era Burdel. Di una charla, por la escultura he hecho todo. Entonces, por eso yo siempre les digo, hay que seguir la vocación que se tiene, siempre. Consejo de mi madre, como sea, les haré un cuento. Me dejó una profesora, y yo no me enteré porque a examen en literatura, y yo no me enteré. Pero uno de mis compañeros dice, ¿estás a examen en literatura? Porque yo me llevaba muy mal con la profesora. Mal, de lo que se dice mal. Bien, pero ese mismo día, yo estaba en Trinidad, había acá, en la tarde, una exposición de Belloni. Entonces vienen y me dijeron, me puso lo mismo por lo que nos peleábamos, el Quijote, justo. Entonces yo fui de mañana a dar la cosa y dije, pero mira que yo no sé si salvé y de tarde tengo capaz que ir a dar un oral. No hay oral. De tarde tú tenés que ir a ver la exposición de Belloni, que es lo importante. Ya tomás la onda no queda bien decir por los años, pero ¿qué podría decir ahora? Ya tomás algo, ya tomás la agencia central, que es mentira porque era la onda, ya tomamos la onda y vamos a ver a Belloni. Y vine a ver, después había salvado, pero vine a ver, o sea, me enseñaron a priorizar la escultura en todo. O sea, yo no hice un paréntesis de mi vida para estudiar otra cosa, pero no, estudié la escultura desde los 7 años con José Luis y seguía y el liceo también, pero lo importante era la escultura.
Yo creo que nunca me preguntaron a mí si había terminado los deberes o los habías hecho, no, pasó inadvertido. Pero sí algo que me cuesta porque ahora no me preguntan todos los días y que era esto. ¿Qué hiciste hoy en el taller? Esa pregunta no está todos los días, eso era permanente. ¿Qué hiciste hoy en el taller? ¿Qué hiciste hoy en el taller? Desde niño, ¿no? ¿Qué hiciste hoy en el taller? No, a Cleopatra Sebastos, muy bien. Bueno, bien, ¿estamos prontos? Pronto.